Doctor Eduardo, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Nuevamente. Aquí estoy, Bueno, flojito, sí. Bueno, ¿se el escucha? doctor perfectamente. Entonces, Perfecto. les quiero contar que el doctor Eduardo Mancera es licenciado en Matemáticas y Física de la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional. También allí tiene su maestría y su doctorado. Además de eso, el doctor, digamos que siempre ha tenido como esta facilidad de trabajar con recursos a lo largo de América Latina. Nosotros tuvimos la oportunidad de tener hace unos años, ahorita constatábamos, ¿no? En el segundo foro internacional de matemáticas tuvimos como uno de nuestros ponentes al doctor Eduardo, y en esa época él nos hablaba bastante sobre las calculadoras y nos dejó algunas, y aparte de eso nos permitió también vincularnos en un grupo de trabajo. Doctor Eduardo, él ha ocupado bastantes cargos, digamos, a nivel de representación. Él ha sido miembro de la Sociedad Matemática Mexicana, de la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas. También ha sido presidente de esa organización, miembro fundador y presidente de Maestros Enseñando con Tecnología Avanzada, miembro del Colegio de Profesores de Educación Secundaria, entre otras organizaciones. En la actualidad, él es el vicepresidente del Comité Interamericano de Educación Matemática. Entonces, queremos, sin más, primero agradecer tu deferencia, Eduardo, por estar aquí con nosotros, y queremos desde ya pues empezar a disfrutar de lo que nos quieres compartir. Entonces te doy la bienvenida. Muchas gracias. Ya puse mi relojito y voy a compartir la presentación. Bueno, yo lo que quisiera comentarles es que agradezco la confianza de los organizadores, en particular de Marta, por la invitación que me formularon, y obviamente la tenía que aceptar, puesto que de la primera instancia que tuve con ustedes fue muy interesante el trabajo que estaban haciendo, y de alguna manera lo he seguido y me he dado cuenta que como comunidad y como una instancia universitaria que está fortaleciendo la formación de maestros es muy importante. En estas condiciones de la pandemia que tanto nos ha golpeado a muchos y nos ha encerrado en casa, creo que ha sido la oportunidad para ir desarrollando cosas y probar los medios. De hecho, ya se sabía que estos recursos daban algún efecto y se estaban utilizando frecuentemente para otras actividades. Incluso yo recuerdo que desde los años, que serán 90, mediados de los 90, participaba en varios congresos virtuales también, pero con herramientas menos potentes como las que ahora hay. Creo que esto ha disparado de alguna manera una mayor urgencia de mejorar los medios y una urgencia por conocerlos a mayor profundidad. Bueno, ya entrando en tema, quiero comentarles de dónde parte todo esto de la matemática sin fórmulas. Todas las batallas que hacemos quienes planeamos el currículo, yo tuve la oportunidad de ser el responsable nacional de la formulación curricular allá por los años 90 y principios de este milenio, en donde se me planteó un reto cuando se hablaba de la modernización de la educación básica. En México había habido muy pocas reformas para la educación básica. En principio solamente abarcaba primaria y secundaria. Entonces, un reto fue, después de más de 20 años de no tener reformas, porque la última se hizo en el año 75, a mí me lo plantearon cerca de la segunda mitad de los años 80, era tratar de integrar a preescolar, primaria y secundaria como un bloque de la educación básica, porque esto tenía la tendencia de irse hacia el tercer milenio. Entonces, en ese entonces, ya desde los años 50, estaba el enfoque de resolución de problemas y había algo que la investigación estaba arrojando constantemente,
Para ese entonces ya la investigación era una parte fundamental de lo que se hacía en la enseñanza y la educación matemática tenía una idea muy clara de que no se puede hablar de recomendaciones generales para la enseñanza si no tienen que estar referidas a un contenido, y eso ha venido estando modificando las prácticas en la enseñanza de la ciencia, de la historia, del lenguaje y en particular de las matemáticas. Y una de las partes más relevantes que había en la investigación es el énfasis en los significados, porque uno cree que un concepto tiene un solo significado y eso no es cierto. Bueno, también había que dosificar los contenidos, había que reubicar algunos, etcétera. Sobre todo utilizando la idea de integrar preescolar, primaria y secundaria, había que ponerse en la situación en donde a lo mejor dosificando mejor los contenidos se podía desalojar un poco la problemática curricular, porque a veces se piensa que en primaria o en secundaria deben ser casi unos profesionales en ciertas áreas de trabajo, y eso la verdad es absurdo. O sea, los geógrafos quieren que solo haya geografía, los de español, que nada más hay español, los de matemáticas, que nada más haya matemáticas, y siempre hay problemas de ese estilo. Bueno, por otro lado estaba la dosificación de cargas horarias, tener materias obligatorias y optativas. En particular, en ese proyecto se pusieron 5 horas de matemáticas a la semana, pero solo 3 eran obligatorias y 2 horas eran optativas para los estudiantes que quisieran trabajar otras cosas de matemáticas. Y después se hizo una prueba para probar los libros de texto gratuito. Aquí tenemos un programa donde todos los alumnos de primaria reciben los libros de todas las asignaturas de manera gratuita, y habría que hacer nuevos libros. Esta prueba operativa duró alrededor de 3-4 años. De hecho, este proyecto se abandonó fundamentalmente por razones políticas, cambios de secretarios de Estado. Y bueno, hubo varias consultas nacionales y de capacitación, muchos programas de televisión para reforzar estos programas y sobre todo meterse en la ruta de las evaluaciones internacionales. Este fue el marco que nos permitió a muchos intentar hacer algo que fuera acorde con los resultados de la investigación educativa y las buenas prácticas. En particular, los puntos que estoy nombrando es lo que estaba sucediendo ya en muchos países. Desde el año 89 a la fecha, ya ha habido muchas más reformas de matemáticas y de todo el currículo en la educación básica. Y es curioso porque se hace una propuesta y el mismo equipo la cambia, sin siquiera probar qué es lo que ha pasado y tener una evaluación más clara de esto, ¿no? El problema está en estos cambios que hacen que los maestros no se puedan acostumbrar, y dentro de algunos puntos entró aquí la tecnología. Es por eso que en la primera época donde yo pude estar con ustedes, estuve metiendo cosas de calculadoras. En ese entonces los recursos de internet y eso, bueno, pues empezaban y tenían un cierto uso, pero no eran tanto como en la actualidad. De hecho, yo seguí trabajando la parte de tecnología y calculadoras en otros espacios. Ahorita les voy a comentar un poquito eso. Bueno, todo esto apuntaba al tercer milenio y de ahí nació esta idea, porque el enfoque que nosotros estábamos planteando, que era así, a través de la resolución de problemas, porque aquí hay una situación curiosa. Se pone el enfoque de resolución de problemas y se piensa que es nada más ponerle problemas a los estudiantes, y eso no. Es decir, el problema debe ser un disparador de algunas experiencias con los contenidos matemáticos, con relaciones cuantitativas y espaciales, que provoquen al final llegar a un contenido que es el que se quiere ver en el programa. Realmente un currículo bien hecho sobre resolución de problemas, los temas deberían quedar en un segundo plano y las habilidades de resolución de problemas en un primer plano. Siempre se ha querido mezclar haciendo las propuestas curriculares con contenidos, como siempre se ha hecho, y después meter un enfoque, pero a veces eso es muy difícil, porque para la resolución de problemas necesitamos, como en las competencias, integrar contenidos, de tal manera que no podemos dedicarle un espacio a contenidos aislados, sino tienen que ver puntos de convergencia de varios de ellos y con distintos matices. Bueno, ese era un problema fundamental que había que arreglar, que no se arregló, pero bueno, por lo menos ya lo conocimos.
Entonces ahí nació esto de matemáticas sin fórmulas. Esta imagen refleja un poco lo que se hace en la clase de matemáticas, que es decir, el maestro tiene un tema, el maestro lo expone, el maestro pregunta, a veces elige qué alumno debe de preguntar, de responder, perdón, y luego sigue dando su clase. El paradigma de la enseñanza de las matemáticas en muchos países sigue siendo lo que viene en libros como esto. ¿Sí? Doctor, solamente vemos la imagen de presentación, no avanza las diapositivas, no vemos lo que sigue, solamente vemos la portada. A ver, voy a adelantarme, a ver, y la vuelvo a poner. ¿Ya la ven ahí? Sí, ahí sí. Sí, señor. A ver, voy a pasar a la otra, ¿ya la ven ahí? Sí, No. sí, señor. Es que estás compartiendo la ventana del PowerPoint donde uno edita, pero estás avanzando es en la ventana de presentación. Debes compartir la otra ventana. Bueno, voy a ver si eso es lo que ocurre, porque O realmente... puede presentarlo todo, pantalla completa para que mueva desde... Ay, lo que pasa es que tengo las animaciones ahí y va a ser un problema. Dejen ver cómo lo puedo resolver. Voy a dejar de presentar y luego voy a volver a presentar. Lo voy a poner como en una ventana para que no me delata. Y voy a poner esto. A ver si ahora sí ya lo ven. ¿Ven la presentación o ven el archivo? El PowerPoint, el archivo. Seguimos viendo el archivo, es la otra ventana. Sí, eso está muy complicado. Se está compartiendo una ventana. Voy a usar, entonces ahora... Buscar en la parte de abajo de la presentación. Lo que pasa es que, aunque yo le pido por ventana, me lo da de otra manera. Esto es muy raro. Yo nunca había tenido problemas de este estilo. Y ya van varias presentaciones que hago de esto. De todos modos, bueno, hay que resolverlo. Un momentito. Aquí va a ser con una ventana y voy a poner la presentación. Ya, como tengo la presentación también, entonces puede ser que ahorita sí ya la dé. Por favor, presentación de PowerPoint. Ahí está. Ya está. Bueno, entonces ahora sí ya la ven. Ya, ahora sí. Ahora sí, correcto. Bueno, Correcto. muchas gracias. Hemos vencido las adversidades, caray. O como decimos aquí, carajo. Errar es un placer, doctor Mancera. Bueno, les decía, esa es la idea del proyecto Matemáticas sin Fórmulas, y que de hecho la primera visita que yo fui allá, tuve la oportunidad de dar algunas partes. Bueno, el paradigma de la enseñanza. Cafecito. Perdón. No, sigue tú, que de pronto es que alguien tiene el micrófono. Por favor, silencia los micrófonos. O que nos diga el chisme completo, porque nomás nos quedamos con puros rumores. Bueno, entonces decía que teníamos este es el paradigma, es este libro, seguramente ustedes lo conocen, es un libro que se vendió en todo el mundo y sobre todo en la parte de habla hispana, y fue un éxito. Baldor hizo este libro primero y después hizo uno de aritmética, y dicen que otro de geometría y trigonometría, pero no parece ser que lo hizo un primo de él, no directamente él. Y bueno, el paradigma era doy lo que se llama teoría, o que le llamamos teoría, pero en realidad son recetas de cocina. O sea, cuando tengas números de estos, les haces esto, le sacas raíz cuadrada, lo elevas a tanto, etcétera, y sacas tal resultado. Después se dan ejemplos y después se dicen ejercicios. De alguna manera, esto resumía a la matemática en una serie de situaciones en donde el estudiante pues solamente tenía la posibilidad de hacer imitación, repetición y memoria. Eso hizo que justamente este libro cambiara su portada. Como ven, ahora ya está Bin Laden en la portada, por el terror que causó este libro, ¿no? Entonces, pero lo único que podía hacer esto era
que el estudiante imitara lo que se hace, como sucede en las clases tradicionales. El estudiante tiene que imitar lo que hace el maestro, y pobre de él si no hace exactamente lo que el maestro está haciendo. ¿Por qué? Porque si no lo reprueban, porque a veces ni siquiera se acepta que el estudiante pueda tener formas alternativas para resolver un problema. Se quiere exactamente lo que se vio en clase, ¿no? Entonces, era la repetición, y esto a lo único que nos lleva es a usar la memoria. Entonces, esto es lo que no se quería, y cuando me tocó ser responsable de los cambios de programas, entonces con esto queríamos de alguna manera terminar. Entonces nació esto, donde una consigna era no a la memoria, no a los algoritmos, pero hay que entender, la memoria sí se utiliza. Obviamente, si no utilizamos la memoria en matemáticas, pues no vamos a tener fortuna en algunas tareas. Y los algoritmos también son importantes, son tan importantes que son la base de la computación y la informática. Entonces, de alguna manera, habría que entender qué es esto, ¿no? Una cosa es la memoria así nada más, y otra cosa es lo que algunos autores llaman memoria matemática. En la memoria se almacenan detallitos, situaciones específicas, etcétera. Esa no es la memoria matemática. La memoria matemática es la que nos hace recordar estructuras, formas generales de abordar las cosas, y no se va tanto a los detalles. De tal manera que eso no se quería, y sí se quería favorecer la memoria matemática. Los algoritmos. Bueno, una cosa es que uno se aprenda un algoritmo como el de la raíz cuadrada, y otra cosa es que entienda por qué se hace así, o que se sepa sumar, pero también se sepan otras opciones para hacerlo. De tal manera que pensaba más en procedimientos plataforma, es decir, un procedimiento general que me permita entender cómo se desarrollan otros procedimientos dentro de la matemática. Bueno, dentro de la metodología, en la resolución de problemas, adoptamos la ironía socrática, que obviamente proviene de Sócrates y tiene que ver con la mayéutica. Sócrates era el sabio de Atenas, pero él jugaba un poco con sus interlocutores, les daba el papel de sabio, de tal manera que los interlocutores empezaban a hablar con él, y él fingía que no sabía nada, fingía que no tenía ideas, y lo que hacía era hacer preguntas. Por eso aquello de la mayéutica. Por eso se le llama ironía socrática, porque el sabio se hacía el tonto y el sabio iba a ser el interlocutor. Esto tenía tres propósitos. De alguna manera ayudar al interlocutor a encontrar las ideas precisas y contraargumentarse a sí mismo para encontrar la verdad. De alguna manera, la base de todo esto es que uno tiene que reconocer que se es ignorante, y a partir de ese reconocimiento uno tiene una plataforma para buscar la verdad. Esta estrategia de Sócrates permitió a algunos autores muy conocidos como Polya, con su libro que nació en los años 50, cómo resolverlo, realizar una propuesta en donde él plantea 4 pasos para la resolución de problemas. Al pobre Polya le pasó lo que a Piaget, que es, hacen unos estudios, presentan unas cosas, y a otros inteligentes se les ocurre decir que también sirve para otras cosas, y no es cierto. O sea, Polya lo que hacía era una reflexión de cómo él resolvía problemas matemáticos, y entonces planteó esas 4 etapas, pero no lo planteó para enseñanza. La prueba de ello es que en los 80s, en muchos países se trató de enseñar las 4 etapas de Polya para mejorar la resolución de problemas en los niños, y fue absurdo. Se aprendían las etapas, pero no podían resolver problemas igual que antes. Bueno, pero el método de Polya se basaba en que cada etapa tenía una serie de preguntas, por eso lo de mayéutica. Y, por ejemplo, en la primera etapa se hacía preguntas como esta: ¿se entiende todo lo que se dice? ¿Puedes replantear el problema en tus propias palabras? Etcétera. A partir de estas preguntas y la respuesta que se daban, se iba buscando una mejor comprensión del problema. Lo mismo había para la etapa de planeación, la de aplicación del plan y la de revisar y verificar. Pero lo más valioso de Polya, independientemente de esto, porque estas son preguntas que se hacía el matemático cuando enfrentaba un problema, o que se hace incluso ahora el matemático cuando se enfrenta a un problema. Lo que hicieron fue trasladarlo a enseñanza así, con toda la irresponsabilidad del mundo, y hay variantes de la propuesta de Polya que han tenido un cierto éxito.
Bueno, pero lo más valioso, decía, de esto fue que Polya ya hablaba en ese entonces de que los estudiantes deben de tener la libertad de cometer errores, de hacer preguntas, porque muchas veces no tienen esa libertad para pensar por uno mismo. Es decir, el conocimiento no se construye sobre lo que saben los demás, sino se construye sobre lo que yo voy haciendo. Es decir, uno tiene que darse la oportunidad de hacer los intentos. Y sobre todo, elegir un método que me convenza de que he resuelto algo. Estas son cosas de las que hablaba Polya en los años 50. Son aspectos que aún en la actualidad no se han podido llevar a cabo y todavía son partes pendientes dentro de la enseñanza de la matemática. También Polya hizo un decálogo para el maestro de matemáticas y revisemos rápidamente los puntos. Demuestra el interés por la materia. En algunos países habilitan maestros, es decir, egresados de otras escuelas para dar cursos en niveles básicos, y lo que hacen es reproducir la enseñanza que le dieron en los niveles superiores, y entonces no entran a pensar en que ellos tienen que convencer de la matemática a gente que tal vez ni le interesa. Hay que dominar, por lo tanto, la materia. ¿Esto qué quiere decir? No saberme una sola perspectiva de la matemática, sino dominar varios enfoques para abordar el tema. El que se sabe uno solo, se sabe una recitación, pero no tiene el armazón teórico y práctico para poder convencer a otro de que las cosas hay que hacerlas de cierta manera. Hay que conocer otras vías del conocimiento, por ejemplo, el uso de manipulativos, ahora la tecnología, pero también estos diversos acercamientos que se tienen para un mismo tema. No es lo mismo trabajar fracciones en primaria que en bachillerato o en secundaria. Un aspecto importante es que muchas veces lo que se tenía es que los maestros hablaban al pizarrón, les decían cosas bonitas al pizarrón y se pasaban escribiendo con el pizarrón, enamorado del pizarrón, y pocas veces volteaban a ver a sus alumnos. El maestro tiene que tener un tipo de evaluación de lo que está haciendo al ver las expresiones de los estudiantes, ¿no? Una cosa son aquellos que están enfadados porque están en la escuela y no quieren estar en su casa, pero los que están tratando de entender, pues de alguna manera nos reflejan con sus gesticulaciones lo que está pasando en su cabeza. Por otro lado, estamos acostumbrados a dar únicamente información, es decir, las cosas se hacen así. Y si no lo sabes hacer así, pues bueno, puede salir mal en el examen. No, lo que plantea Polya era decir, bueno, yo necesito pasarles este don de saber hacer cosas, que desarrollen habilidades intelectuales y hábitos de trabajo metódico. El maestro, en particular en su salón, transmite muchos valores. El que llega tarde, eso le transmite a los alumnos. El que no da bien su clase, eso le transmite a los alumnos. El que no los hace caso, eso le transmite a los alumnos. Y se va generando una cultura que a la larga va a ser perjudicial para la educación. Un punto importante que fue de las aportaciones en ese entonces de Polya fue que es importante que los estudiantes, antes de abordar un contenido formal, deben de conjeturar, deben arriesgarse a hacer conjeturas. También que las argumenten, es decir, que yo pienso que las cosas que van a suceder son de este estilo y pelearse argumentativamente, no a golpes, sobre lo que uno piensa que debe de suceder, ¿no? Por otro lado, cuando se intenta abordar una situación, un problema, siempre hay que analizar si los datos son suficientes, si hacen falta datos, qué pasa si doy un dato que no aparece, eso me ayuda a resolver el problema o no, y esto me va conduciendo a una manera de generar la resolución de un problema, pero no de un solo problema, sino de una clase muy amplia de problemas. Esto es otro. Por ejemplo, cuando el maestro enfoca la enseñanza vía resolución de problemas, les pone el problema y si no lo pueden hacer, pues él lo resuelve. Entonces, la verdad es que eso ya perdió toda situación. El maestro lo que tiene que hacer es dar ideas, sugerirles cosas, pero muy veladamente para que ellos vayan encaminándose a la solución de los problemas por sí solos. Todos sabemos el gran sentimiento que nos provoca resolver un problema por nosotros mismos, y eso nos engancha a la matemática. Pero si siempre les damos las respuestas, pues nunca vamos a lograr eso. Lo cual tiene que ver con esta última observación del decálogo, que no se incluyan las cosas por la fuerza. Es decir, esto te lo tienes que aprender porque lo tienes que aprender. Sino sugerir
Nosotros, como maestros de matemáticas, somos vendedores de matemáticas. Necesitamos, de alguna manera, tener los argumentos para hacerlas disfrutar, para que los estudiantes sientan que lo pueden hacer. La enseñanza tradicional lo único que les hace ver es que hay un lenguaje muy raro, hay ideas muy raras y que ellos posiblemente no lo pueden realizar. Bueno, estas son las aportaciones de Polya que nosotros tomamos en cuenta. Bueno, ahora me voy a referir un poco a lo que generalmente sucede. Está un maestro presentando cómo sacar el área de un trapecio y convencer a los estudiantes de cómo hacerlo. Una cosa es que pensemos que aparece ahí un dios del Olimpo y nos manda rayos luminosos en donde empieza a aparecer la fórmula y nos la va enviando poco a poco hasta que llega a nuestra cabeza. Y después, ya que llega a nuestra cabeza, la podemos enviar hacia la figura y decir, bueno, este es el área del trapecio y entonces ya la puedo decir en clase. No, no existe eso. La matemática, por la historia que tiene y todo, se hace de otra manera. Estos dioses del Olimpo no existen. Por ejemplo, esta área la podemos ver por descomposición de figuras, de un rectángulo pasar al trapecio, utilizando triángulos, etcétera. Puedo hacer muchas cosas para esto. No lo voy a hacer en este momento, pero de hecho hay un tema muy importante que constituye incluso uno de los problemas importantes de Hilbert, que enunció en un congreso de matemáticas sobre la descomposición de figuras. Y es un campo fascinante. Otro punto que teníamos que quitar es si los símbolos es la expresión de que se manejan los conceptos. Estamos muy acostumbrados al que hace muchas operaciones y resuelve muchas expresiones algebraicas y encuentra soluciones de ecuaciones. Pensamos que saben matemáticas y la investigación nos ha arrojado que eso no es cierto, que pueden hacer las partes operativas de la matemática y no entender nada de lo que están haciendo. Incluso en las escuelas de matemáticas ese es un gran problema, que hay alumnos que son muy buenos al hacer las partes operativas, pero cuando se les pide entender una teoría nueva o hacer otras cosas, no pueden, porque el símbolo no está a un lado de los conceptos, sino son como cosas separadas. De tal manera que la matemática no son símbolos, los símbolos son representaciones que nos ayudan a hacer tangibles los conceptos, pero no son los conceptos. De hecho, en matemáticas existe el problema que un símbolo puede representar varios conceptos o que un concepto tenga asociados varios símbolos, y este es un aspecto que se olvida. De tal manera que no va a haber un rayo que nos caiga en la cabeza y que nos ayude a hacer símbolos si es que no entendemos lo que estamos haciendo. Ese es otro tema que nosotros estábamos viendo. Pero nos queríamos acordar qué pasaba cuando uno piensa y a veces habla de los preconceptos y las prenociones y todo eso, como si realmente sucediera. En la antigüedad no había nada de eso, o sea, no sabían realmente cosas de matemáticas, las fueron construyendo sobre la base de nada. Lo único que les ayudó es la práctica, el observar qué pasaba si nos desplazábamos de un lado a otro y en ciertas direcciones, qué pasaba con algunos fenómenos y de ahí nos fuimos enterando de cosas como el fuego, o observar a los animales o por qué caen las rocas, por qué ruedan las rocas, etcétera. Y esto nos permitió de alguna manera desarrollar instrumentos para reproducir ciertas cosas que nos podían servir para varias actividades y hasta los mejoramos y entonces se inventaron maquinitas para el desgrane de algunos alimentos, pero el símbolo vino hasta el final. Realmente la simbolización de lo que pasaba en la vida cotidiana era hasta el final, porque ese símbolo estaba cargado de muchas ideas sobre lo que normalmente se hace. Es decir, nosotros estamos haciendo mal la enseñanza de la matemática. Primero tenemos que involucrar al estudiante en cosas que conjeture, que haga, que las mejore, etcétera, y al final llegar al símbolo. Esta es una cuestión importante, por eso así se llamó la plática, ¿verdad? A contracorriente del concepto al símbolo. Bueno, vamos a tratar de orientar algunas ideas y al final daré los supuestos teóricos o de propuestas de algunos personajes importantes que nos dieron ideas sobre este tema y que fueron la base fundamental del proyecto Matemáticas sin Fórmulas. Por ejemplo, nosotros podemos tener estas fichitas ahí, unas fichitas cuadradas y podemos decir, bueno, vamos a hacer cositas, ¿no?
Primero, pues, cómo las acomodas, qué figuras haces, ahí parece un perrito, un chango, no sé. Ahí tenemos, puedo armar un animalito con estas, con varios bloques de estas, hacer varias cosas, ¿no? Esa es una etapa de manejo de material primaria. Esto lo puedo hacer en PowerPoint. Es decir, ahora que necesitamos cuestiones para la pandemia, no necesitamos un software muy exquisito. Yo hago estos cuadritos en PowerPoint y les mando la plantilla a los maestros o a los alumnos y eso pueden mover los cuadritos en el PowerPoint y generar estas figuras sin problema. Y si les hacen falta fichas, pues las reproducen nada más. Bueno, pero también les puedo dar una instrucción en donde ya les pido, a ver, fórmame cuadrados y rectángulos que no tengan huecos y entonces generan estas figuras. Pero después puedo pasar a otro. Ahora, que no tengan huecos y que unos tenga el doble de fichas que el otro. Algunos ya se habrán dado cuenta a dónde quiero ir. ¿Por qué? Porque lo que yo hago con los manipulativos, o lo que yo hago con un material, o lo que hago con un recurso tecnológico, tiene que tener la idea de introducir un contenido. Porque muchas veces he visto algunos colegas que hacen muchas cuestiones muy interesantes con papel, con doblado de papel, con cuerdas, con otras cosas, y se queda todo en la imagen bonita que se crea. Pero realmente de matemáticas no se está trabajando gran cosa. No hay un tema de matemáticas que se resalte, y sí se puede hacer. Algunos he visto que han hecho maravillas con eso. Entonces aquí yo ya estoy yendo para un contenido, espero que ustedes sepan a dónde voy. Entonces, puedo ver que hay una secuencia que se está dando acá. Por ejemplo, tengo un cuadrado y luego un rectángulo, cuadrado, rectángulo, cuadrado, rectángulo, cuadrado, rectángulo, cuadrado, y así me voy. Entonces, quiere decir que aquí hay una cosa interesante. Entonces, le doy otro carácter. A ver, ¿puedo armar la secuencia de los números naturales con composiciones de estos? Y entonces ahí tengo varios. Como ustedes ven, ahí estoy planteando el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, etcétera, y me voy así hasta el número que yo quiera. Pero para poder dar una especie de receta, de algoritmo, de forma de hacer la construcción de cualquier número natural a partir de estas fichas, pues tengo que ver de qué fichas tengo. Entonces puedo poner taches si no tengo de las más pequeñitas, y luego palomitas si tengo de la que sigue, y así. Y entonces voy generando una notación. Esta notación no tiene nada que ver con matemáticas, puede ser una notación propia. Esto le da sentido a la actividad que estoy haciendo y con esto me permite explicar lo que sigue después, ¿verdad? De alguna manera yo puedo seguir prediciendo qué fichas debo de colocar sin tener las fichas enfrente, simplemente poniendo taches y palomitas, ya con eso sé para tal cantidad cuántas fichas le toca. Lo importante es buscar regularidades y patrones. Esto es básico ahora en las propuestas de enseñanza. Primero, busca regularidades, patrones a partir de materiales, de recursos tecnológicos, de problemitas, etcétera. Y curiosamente le damos mucho énfasis a la deducción en matemáticas, pero realmente el origen de las ideas es con inducción y con la analogía. De hecho, el que nosotros busquemos patrones en las fichas que estamos trabajando, tiene que ver eso. O sea, hay una secuencia que se está siguiendo y son muchas de ellas análogas entre sí. Entonces voy a tratar de ver cómo se hace esto, incluso sin tener los materiales enfrente. Bueno, en general, en matemáticas, esta es también una regla de oro. No puedo construir un nuevo conocimiento si no lo hago parecer a uno anterior, ¿sí? Y entonces puedo ver que esto lo puedo escribir así. Siguiendo las reglas del sistema decimal, lo puedo aplicar así, simplemente ceros y unos, en donde yo tengo una fichita de cierto orden en el lugar que le toca. Y así me puedo seguir haciendo todo esto. Y entonces esto me ayuda a ver que los números, ¿verdad? Por ejemplo, el 2 no solo tiene esta representación de esta viborita, sino también se puede representar como 1, 0 cuando tengo un sistema de si tuviera un sistema que admite 3 fichas por cada bloque, entonces cambiaría a otra representación. Esto me refería hace rato con que el concepto puede tener varias representaciones escritas y a veces confundimos. El manejo de representaciones escritas tiene que ver más con destrezas y estas destrezas se pueden desarrollar, pero es mejor que estén apoyados con conceptos claros. ¿Para qué? Para que los símbolos representen justamente el comportamiento de los conceptos. Bueno, y puedo
según el grado, asociar y ver con potencias de 2 qué es lo que pasa. Entonces, seguramente ya están viendo a qué tema me estoy refiriendo. Estoy construyendo justamente elementos para entender el sistema binario. Y de alguna forma no he dicho las reglas para construirlo, sino se hace una propuesta que vaya encaminada a que ellos mismos vayan viendo relaciones y el maestro es el que toma la decisión de qué contenido mete en ese momento. Pero la actividad tiene que ir pensada para meter un elemento. Bien, por ejemplo, en el cociente de enteros muchos dicen, tenemos divisiones de números enteros que les dan una expansión decimal finita o exacta, o de estos que son periódicos, ¿verdad? Y eso muchos maestros lo dan como que, bueno, eso ocurre, ¿no? Y pues bueno, ya, como no les gusta dividir, no hacen ver a los estudiantes cosas como esta. En el caso de 3 entre 13, se empieza a hacer la división, ¿verdad? No sé si ustedes la hacen allá sí, porque algunos utilizan otros medios, pero sí entenderán la idea de que se van poniendo, se multiplica y luego se resta, etcétera, ¿no? Y se van sacando los residuos. Entonces vemos aquí cómo se van haciendo los residuos y en este momento llegamos a que se repite el número que teníamos al inicio de la división. Entonces, como vemos que se va a desarrollar, se va a repetir este residuo 4, este 1, este 9, este 12 y otra vez 3. ¿Qué quiere decir? Que las cifras del cociente van a irse repitiendo nuevamente. Y esto es lo que explica por qué si se repiten los residuos en algún momento, tiene que repetirse las cifras del cociente y entonces utilizamos esta notación con una rayita arriba para hablar del periodo, que son las cifras que se repiten, ¿no? De tal manera que esto nos ayuda a entender muchas cosas. Por ejemplo, los números irracionales, que curiosamente son más que los números racionales, no admiten esta representación, porque yo puedo tener, por ejemplo, 0.2 y luego puedo poner 0.223, 0.2223, 3, etcétera. Es decir, aunque repitan números, mientras no los repitan en el mismo orden y en el mismo bloque, estoy haciendo una expansión decimal infinita no periódica y esto me da justamente un número irracional. Esto me permite a mí entender cosas y a veces dice, los números irracionales son números que su expansión decimal es infinita y no periódica. ¿Y eso qué? ¿Cómo se come? ¿Por qué es así? Bueno, ¿por qué no hacerlo primero? Que se hagan las divisiones, que se vayan sacando, se vayan clasificando y después ya llegamos a establecer las definiciones todas. Por ejemplo, en suma de fracciones, yo quiero sacar esta, pues me pongo un entero fácil. Generalmente se usan pasteles y eso que son modelos muy difíciles. Aquí yo puedo tomar estas 6 fichas, ahí tomo la mitad y ahí tomo un tercio, cuento nada más y obtengo el resultado, ¿verdad? Y de hecho estoy trabajando 2 contenidos, fracciones equivalentes y eso. Bueno, lo puedo hacer con más fichas, las agrupo de 2 en 2 y entonces obtengo la misma respuesta. Pero lo puedo hacer con las fichas separadas y obtengo otra fracción equivalente y estoy trabajando varios contenidos a la vez. Y esto me permite avanzar más en las operaciones con fracciones donde se le da más sentido a lo que se está haciendo. Fíjense que no he dado el algoritmo, lo estoy sacando simplemente contando. Por ejemplo, la multiplicación. Cada vez que yo pregunto a los maestros cómo ponen la multiplicación para los estudiantes, siempre me dicen, pues les decimos que se multiplican los de arriba y los de abajo, ahí están. Y yo les digo, bueno, entonces, ¿por qué en la suma se hacen que el mínimo común múltiplo y que la partición y que la parte y que no sé qué? Y no lo aplican acá. Acá es la aprendes esta así porque si no te voy a reprobar, ¿sí? Y pues bueno, ¿por qué no hacer lo mismo? Hacer la misma idea que se hace con los números enteros, formar un rectángulo. ¿Verdad? Yo tengo aquí un cuadrado, es la misma unidad, todo lo divido en cuartos cada lado y relleno todo el cuadrado, entonces tomo 3 cuartos de un lado y 2 cuartos del otro, entonces cada unidad de área va a ser un cuarto cuadrado, o sea, eso lo puedo representar así y entonces obtengo fácilmente la respuesta sin necesidad de un algoritmo. Entonces, yo me voy dando cuenta, al final los estudiantes
van a decir, oiga, maestro, no sea bobo, es más fácil multiplicar los de arriba y los de abajo, pero ya no se lo estoy diciendo yo, ellos se dieron cuenta, y uno como Sócrates se tiene que hacer el tonto, pues sí tienes razón, no me había dado cuenta, ¿verdad? Y entonces ellos se sientan más contentos de que están encontrando las cosas y no se están aprendiendo fórmulas a lo loco. Por ejemplo, en esta misma lo puedo ver así también. Hago otra partición diferente donde tomo la mitad y tomo 3/4, que es una fracción equivalente a 2/4, y veo que tendría que dividir en octavos el entero. Igual empiezo a encontrar equivalencias y vuelve a salir aquello de que, oiga, maestro, ya le dije que es mejor multiplicar los de arriba y los de abajo. Y eso no se les va a olvidar nunca. Por ejemplo, cuando yo tengo esta multiplicación, tomo 4/5 de un lado y 2/3 del otro y veo qué área me rellenan y de ahí saco la respuesta inmediatamente, solo contando, ¿verdad? En la medida que se ponen números de mayor valor, los estudiantes no pueden hacer estas figuras o no pueden hacerlo con fichas y entonces tienen que buscar por sí solos alguna estrategia que les dé el resultado. Y esto me permite pasar a la división, ¿verdad? La división la puedo tomar como aquella cantidad que le tengo que multiplicar al divisor para que me dé el resultado del dividendo. Y entonces voy haciendo ensayos y voy a llegar a la misma conclusión, ¿sí? Bueno, me voy a meter un poco a lo que hizo un matemático famoso, Hankel, porque muchos no querían utilizar a los números negativos porque decían que no existían. Entonces, y era cierto, porque algunos decían, ¿cómo no puede haber menos de 0? Otros decían, bueno, si aparece un resultado negativo es que es el mal planteamiento de un problema. Pero Hankel propuso, como otros matemáticos, es que no hay problema, vamos a meterlos en la estructura que ya tenemos de los números naturales, solamente que vamos a dar una estructura a los números negativos que repete la de los números positivos, y así tenemos a los números enteros. Muchas veces pensamos que por fuerza los conceptos matemáticos están ligados con situaciones que se dan cotidianamente. Y no, algunas son invenciones de los matemáticos que nos sirven para resolver otros problemas y sobre todo porque respetan las propiedades de otros. Miren, por ejemplo, este juego que es fichas de colores en donde yo voy formando lo que puedo llamar equilibrios, porque si tengo 3 rojos y 3 amarillos, me van a sobrar 3 amarillos, porque 3 amarillos y 3 rojos forman un equilibrio, es como si fuera un 0. Aquí hago lo mismo, sobran 2 rojos, aquí hago lo mismo, aquí no sobran, ¿verdad? Es un equilibrio perfecto. Entonces puedo ponerme muchas actividades así y simbolizarlas no con los números con signos, las puedo simbolizar con letras y con otros caracteres. Y me puedo ahorrar mucho trabajo. De tal manera que cambia la idea del 0. En este caso, el 0 va a ser no ausencia de cantidad, sino un equilibrio. Y esto a muchos no lo tienen claro y se les dificultan algunas propiedades. Pero recuerden que los amarillitos son invenciones. Entonces, por ejemplo, para sumar, yo digo, a ver, tengo que sumar a 3 rojas, le tengo que sumar 2 rojas, entonces el resultado ya me da. A 3 rojas le tengo que sumar 2 amarillas, pero hay un equilibrio, lo quito y me da el resultado. A 3 amarillas le tengo que sumar 2 rojas, entonces quito el equilibrio y me da el resultado. A 3 amarillas le tengo que sumar 2 amarillas y me da el resultado. O sea, no tengo que dar ninguna regla. Se ve inmediatamente. Si yo voy incrementando los números que empleo, de alguna manera esto hace que se olviden de las fichas y traten de sacar una manera de hacerlo sin tener las fichas enfrente. Lo mismo es para la resta. Tengo aquí a 3 rojos, le tengo que quitar 2 rojos. Entonces se los quito y obtengo el resultado. A 3 rojos le tengo que quitar 2 amarillos, pero no tengo amarillos. Meto un equilibrio y luego los quito y ahí me da el resultado. A 3 amarillos le tengo que quitar 2 rojos, pero no tengo rojos, pongo un equilibrio y ya se los quito y ya me da el resultado. A 3 amarillos le tengo que quitar 2 amarillos, eso sí lo puedo hacer rápidamente y ya. No tengo, ya después vendrá que si tienen signos diferentes se restan y bla, 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 bla. Todas esas son majaderías para los estudiantes, se les da la inicio. Bueno, la multiplicación es lo mismo. Multiplicar tantas veces, por ejemplo, 3 por 2 es 3 veces 2, ¿verdad? Pero en el caso de los números con signo, hay que
según el signo es poner o quitar. Y entonces puedo tener esto. Más 3 por más 2 es poner 3 veces más 2. Entonces lo pongo 1, 2 y 3 y obtengo el resultado. En el siguiente es poner 3 veces menos 2. Entonces 1, 2 y 3 y obtengo el resultado. Luego es quitar 3 veces más 2. ¿De dónde quito? Pues de un 0. Entonces quito más 2, una vez, 2 veces y 3 veces y obtengo el resultado. Y luego puedo en la última quitar 3 veces menos 2, igual parto de un 0, quito menos 2 una vez, quito 2, quito 3 y me obtengo el resultado. Y las reglas de los signos salen de manera automática aquí. Si yo lo quiero ver para dividir, utilizo la misma idea que para números naturales. ¿Cuántas veces cabe 2 en 6? Entonces regrupo y obtengo que tengo 3 grupos de 2. O por la multiplicación, porque un número debo de multiplicar al 2 para que me dé 6. Y entonces obtengo el resultado, ¿verdad? Pero cuando tengo números con signos, tengo que poner o quitar. Entonces lo que hago es lo mismo. Aquí es, ¿por qué? ¿Cuántas veces debo de quitar o poner más 2 para que me dé más 6? Pues bueno, entonces la respuesta es poner, no puedo quitar porque entonces ¿qué sería la parte negativa? Lo mismo sucede con más 6 entre menos 2. Entonces, ahora, ¿qué tendría que hacer? Quitar. Porque si pongo, voy a crecer la parte positiva. Igual, hago aquí el menos 6 entre más 2. Es lo mismo en todos los casos, ¿verdad? Y lo que tengo que decidir es que se quita o que se pone. Y lo mismo para el último caso, que es más sencillo. Y entonces puedo enfocar las divisiones, las multiplicaciones, las sumas y las restas de la misma manera como se hace con números naturales, pero agregando la regla de poner o quitar si las cosas son en cierto sentido. Bueno, me estoy consumiendo un poquito el tiempo, me voy a apurar para tratar de pasar por las otras cosas rápidamente. Bueno, estas ideas se pueden extender teniendo la parte de la álgebra geométrica de los libros de Euclides y donde de estas figuras, algunos, Euclides no lo pensó así, pero dicen, bueno, es que ahí se puede ver esta identidad algebraica y hay varias cosas en esta parte de los libros de Euclides donde hablaba de combinar rectángulos con cuadrados, etcétera, y de ahí se pueden sacar este tipo de expresiones algebraicas. Euclides no lo hizo, sino más bien ya se interpretan de esa manera y esto se le llama de cierta manera. Bueno, esto lo puedo hacer utilizando las mismas figuras, por ejemplo, yo utilizo estos y que puedo pasarles el PowerPoint con las figuritas y que ellos vayan acomodando. Pero entonces, esto sí sirve cuando tengo cantidades positivas, puedo hacer estas asignaciones. Para las cantidades negativas tengo que hacer las mismas para que las cantidades negativas se parezcan a estas, pero esas son invenciones. Entonces, tengo que hacer lo mismo para las cantidades negativas y de alguna manera ya puedo hacer combinaciones, generar, por ejemplo, este es un trapecio, se puede calcular el área de estas dos maneras con esas asignaciones, ¿verdad? Aquí tengo otro de otra forma y puedo hacer lo mismo. Estoy combinando la geometría y el álgebra. Estoy viendo varias cosas. Por ejemplo, aquí puedo agregar a dos fichas del grupo, quito los equilibrios y obtengo lo que es la suma algebraica. Igual puedo quitar y obtengo otra operación que es la resta, haciendo los equilibrios igual que con los números. Puedo utilizarlo con otras expresiones como polinomios, quito los equilibrios y obtengo el resultado. Y poco a poco voy tratando de analizar y conjeturar cómo debo de hacer las operaciones sin necesidad de establecer la regla. Poco a poco los estudiantes van sacando sus propias conclusiones y sacan sus reglas. Por ejemplo, esto mismo se puede hacer para multiplicar y factorizar. De alguna manera, con esto vamos especificando cómo se deben de hacer las operaciones con los símbolos algebraicos y se avanza muchísimo, muy rápido con estas ideas. Aquí los estudiantes de alguna manera tienen que tener claro que en algún momento deben de dejar los cuadraditos y las figuras y tienen que usarlos como vocaciones nada más para ver que pueden trabajar lo que se llaman los productos notables, que se les llaman productos notables porque nadie se los aprende, o sea, es notable que nadie se los aprenda.
Bueno, aquí también puedo ver otras igualdades algebraicas y trabajarlas simplemente con composiciones geométricas. Puedo incluso hablar de la forma en que se realizan las multiplicaciones con este tipo de expresiones o las factorizaciones, que es ver las piezas sueltas o formar un rectángulo o un cuadrado con ellas, y entonces voy haciendo álgebra solamente con geometría. Entonces, puedo hacer divisiones, que es, tengo los dos elementos, tengo que formar un rectángulo con ellos, ¿verdad? Estoy pasándome rápido, discúlpeme, porque ya el tiempo está consumiendo. Bueno, entonces puedo resolver ecuaciones de segundo grado con las mismas reglitas, completando el cuadrado, justamente. Y entonces encuentro alguno, por lo menos la solución positiva, y ya después la puedo extender. Es diferente que el estudiante se encuentre con esto, a ver qué seguía de, cuando tenía esto, qué era la idea que sigue, qué es lo que tengo que hacer. Pues no, a lo mejor no, y va a decir groserías, ¿no? Pero si el estudiante tuvo la oportunidad de reflexionar sobre otro tipo de figuras y buscar relaciones entre ellas, es seguro que esto no se le olvida, porque esto es perceptual y de alguna manera puede tener mayor eficiencia, ¿no? Esto hay que tener claro que no se da de manera inmediata. En mucha experimentación y tesis en las que me ha tocado trabajar, los maestros que han realizado estos trabajos encuentran que sí mejoran los estudiantes el manejo de las expresiones algebraicas, pero no de manera inmediata. Como que hay un tiempo que algo pasa en la cabeza y se van acomodando las cosas de tal manera que ellos ya se vuelven eficientes después. Por ejemplo, yo trabajé con una hoja cuadriculada, un acetato con ejes y otro con una línea recta, lo que llamo la graficación. Simplemente muevo la recta y veo qué parte se está ocupando y puedo sacar la ecuación sin que nadie me diga qué es la pendiente ni qué es la ordenada al origen, simplemente viendo los puntos que están sobre la recta, qué propiedades tienen. Y esto me permite sacar ecuaciones de recta dadas dos puntos, dado el punto y la pendiente, dado un montón de cosas, reproduciendo triángulos semejantes y haciendo muchas cuestiones sin necesidad de ver las fórmulas horribles del punto pendiente, de dos puntos y todas esas cosas que a todo el mundo se le olvida, ¿no? También puedo plantearme, dada una tabla, encontrar la ecuación de la recta, y estas son actividades donde los estudiantes discuten mucho, ¿no? Y pueden usar triángulos semejantes. Por ejemplo, aquí les voy a presentar rápidamente un video en donde utilizo un graficador de la Hewlett-Packard HP Prime, en donde se manejan lo que son los exploradores y se pueden mover las gráficas y me da la expresión algebraica, aunque aquí pone X más y luego da un número con signo, porque lo que quiere resaltar es que es la expresión de esa gráfica, a la expresión algebraica correspondiente a esa gráfica, de manera que en la se expresa así, lo que varía es el signo de hacia dónde muevo, ¿no? Esto se puede hacer para muchas y de hecho constituye una herramienta muy importante. Este tipo de calculadoras tienen la posibilidad de que el maestro con su computadora pueda revisar lo que está haciendo cada alumno en su calculadora y puede hacer lo mismo que hicieron hace rato, donde el maestro podía ver lo que estaba haciendo cada alumno sin necesidad de pararse del lugar, puede poner actividades, puede hacerle recomendaciones, una serie de cosas, con una tecnología que es similar al Bluetooth y que permite armar una red en el salón de clase. Evidentemente, esa tecnología ahorita sería poco útil ante la distancia y que no hay clases presenciales, ¿no? Pero este tipo de recursos que ustedes los pueden bajar, el del emulador de HP Prime es gratuito y pueden explorarlo. Es similar para cuestiones de, por ejemplo, como de GeoGebra. Tiene la facilidad de que ustedes pueden con el dedo trazar una curva y les da la expresión algebraica y hace un modelo para que se ajuste lo más posible a la curva que trazaron con el dedo. Hay algunas variantes para las iPad, pero bueno, aquí ya bien integrado con otros recursos. Bueno, los fundadores de estas líneas fue Brunner, que hizo varios libros y de alguna manera era la tendencia contraria al constructivismo. Brunner manejaba estas tres etapas donde ustedes pueden ver, no las voy a leer, sino simplemente primero hay que trabajar con objetos, después hay que ver que ellos creen representaciones propias de lo que está sucediendo y posteriormente ya al final se dan los símbolos y las convenciones que se utilizan normalmente.
posteriormente, no antes. Aquí se empieza generalmente al revés. Se dan los símbolos y a repetir como periquitos. Bueno, otro fue Dienes, que era un matemático, y como él sabía los secretos de la matemática, por ejemplo, esto de que los números negativos son inventados, generalmente hizo muy buenas actividades con manipulativos y hizo varios libros sobre el tema. Entonces, aquí tenemos esta frase que se le atribuye a él. Dice, si yo tengo claro la estructura matemática que quiero trabajar, puedo generar un juego donde se sigan las reglas que esta estructura matemática tiene. Y por eso creó los bloques lógicos de Dienes, que se usan mucho en preescolar, los bloques multibase, estos bloques algebraicos que sirven para aprender álgebra, como hace rato le dice. Y daba varias etapas para hacer, por ejemplo, déjalos trabajar libremente. Después, dale alguna restricción al trabajo que está haciendo con los materiales o con el software o con lo que tú quieras. Después, que vayan abstrayendo, es decir, que se vayan desprendiendo del material y vayan haciendo su propia notación y denominaciones. Que hagan representaciones que quieran, no necesariamente gráficas, sino diagramáticas, esquemas, etcétera, para que representen las estrategias del juego. Después, se nombran y se explicitan las propiedades de acuerdo a las convenciones normales y finalmente se formaliza. Es totalmente al revés de lo que es la enseñanza tradicional. Y esto es lo que inspiró muchas de las actividades que se hacen actualmente. Esto se planeó en los años 50 y todavía no se ha concretado porque es más fácil repetir lo que nos enseñaron. Bueno, como los raperos, yo con esto termino. Este es un correo que ustedes pueden tomar para comunicarse conmigo si algo les interesa y de alguna manera siempre podemos estar en contacto de esta forma. Bueno, muchas gracias. Sé que están aplaudiendo, no los oigo, pero bueno, muchas gracias de todo. Por supuesto que estamos aplaudiendo, doctor Eduardo, qué charla tan interesante. Muchísimas gracias. Yo de verdad que nos quedaríamos cortos aquí en el chat. Hay abrazos, felicitaciones y todas estas cosas. Nos quedaríamos como cortos en todo lo que tendríamos por decir. Yo voy a, de todas maneras, tratando de agilizar un poquitico el tiempo, voy a dejar el espacio para una pregunta. Entonces, no sé quién quiere ganarse ese premio, porque aquí hay varias en el chat, que luego se las podemos hacer llegar a Eduardo, pero de pronto si alguien quiere, aquí tienes unos saludos de Edith desde Monterrey, tienes saludos desde Chile, de Argentina, muchas gracias. Entonces, el profesor Wilman Durán, tienes la palabra. Profe Marta, muchísimas gracias. ¿Me están escuchando bien ahí? Sí, señor. ¿Me confirma? Perfectamente. Vale, muchas gracias. Brindarle un cordial saludo al doctor Eduardo Mancera, que en mis conocimientos profesionales ha sido un referente supremamente importante, y tuve la oportunidad también de asistir a una hace ya cerca de unos 10, 12 años, seguramente en un congreso que la profe Marta lideró en la Universidad Surcoreana, y a partir de eso pues empecé trabajo importante siguiendo de cerca estas actividades que él nos pone. Antes de mis trabajos de pregrado y de maestría. Pues más que una pregunta es también para hacer doctor Eduardo Mancera. Yo he seguido de cerca sobre todo el trabajo suyo en lo que tiene que ver con los matebloques. Usted hoy pues rápidamente así también explicaba básicamente lo que son los matebloques y este recurso didáctico tan importante en este proceso de factorización. Entonces, dentro de esto, pues quería hacer el comentario que una de las grandes dificultades que he tenido en la aplicación, por ejemplo, de este tipo de recursos, es más por la misma estructura del sistema educativo que tenemos en nuestro país, donde desafortunadamente cada vez a nosotros como maestros matemáticas y bueno, en todas áreas, nos están obligando de alguna manera y presionando para desarrollar la mayor cantidad de temáticas posibles.
y me refiero específicamente, por ejemplo, a lo dispuesto por el Ministerio de Educación Nacional para grado octavo. Como usted lo decía, el uso de este material, de estos recursos, pues requieren que, sobre todo tiempo, ¿no? Porque aprendizajes de pronto que no son inmediatos y los estudiantes pues no terminan en corto tiempo pues manejando de pronto los algoritmos o estas conjeturas que uno quisiera. Entonces, básicamente la dificultad que he presentado en esta aplicación ha sido el tiempo. Ya ahora en grado octavo, entonces, es tanta la presión que hacen que en la última versión, por ejemplo, de los DBA, que son los derechos básicos de aprendizaje, ya nos dicen que debemos de terminar en grado octavo hasta trabajando función lineal, ¿sí? Y eso hace que entonces tengamos que correr un de grado octavo y los tiempos a veces no lo han hecho. Yo he hecho unos trabajos maravillosos de manera particular con estudiantes donde los tiempos se dan y perfectamente yo puedo llevar una secuencia de un largo tiempo. Pero es un trabajo muy bueno, pero está tan la dificultad en cuanto a tiempo para poder desarrollar esto. Pero definitivamente, doctor Eduardo Mancera, sí me siento muy agradecido por participar hoy acá en su conferencia. Los nuevos trabajos que acabo de ver, esto de fraccionario me pareció maravilloso y como usted lo menciona en sus trabajos, todos estos de imágenes mentales que crean se vuelve fundamental para esa memoria matemática que también usted acaba de mencionar. Muchísimas gracias. Rápidamente, respondo, más bien fue un comentario, pero yo quisiera decirles que dentro de este proyecto de matemáticas con fórmulas hay una parte que también trabajé la vez pasada, aunque estaba incipiente todavía, que se llama la danza de las rectas. Y ahí lo que yo hablé es cómo de la recta puedo construir las cónicas y puedo construir todas hasta llegar a funciones racionales. Y esto me lleva alrededor de un mes. Es decir, yo puedo encontrar maneras de enseñar que me compacten los tiempos, me permitan avanzar con mayor profundidad y lograr los objetivos educativos de manera más rápida. Ahí la tecnología ayuda mucho. Tengo un curso de geometría analítica que sale también en un mes sin problemas. Entonces, el secreto es integrar contenidos. Es decir, no verlos atomizados. Por eso decía al inicio que cuando uno quiere llevar un enfoque de competencia, de problemas, una de las principales dificultades es que nos dan el temario con contenidos, cuando el centro está en otra cosa. Y entonces eso obliga a seguir contenidos en vez de trabajar una nueva corriente de enseñanza, ¿no? Pero bueno, pues aquí estamos. Bueno, entonces vamos cerrando. Yo quiero, por último, leer el comentario que hace la profe Alice Casadiego. Entonces, ella dice que recordemos, que tengamos en cuenta que en preescolar se gasta mucho tiempo en la escritura de los números. Por lo tanto, a veces la clase de matemáticas se convierte en una clase de dibujo y desarrollo de la motricidad, ¿sí? Entonces, quería dejar ese comentario para que por allá te suene en la cabeza. ¿Sí? Pues sí, de hecho es lo que pasa siempre en todos los cursos. Dedicamos mucho tiempo a que escriban símbolos y los operen, pero la parte conceptual no se trabaja. No se trabaja. Le dedicamos más que habilidades o competencias, le dedicamos tiempo a destrezas. Y eso hace que los estudiantes no avancen adecuadamente. Yo estoy de acuerdo con ese comentario. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo. Entonces, te voy a despedir por aquí del protagonismo. Muchísimas gracias, qué bueno hablar contigo. Y ahora por allí tenemos a la profesora Isabel Rocco. Profe Isabel, ¿estás